Les doy un abrazo de bienvenida, queridos amigos. Una bendición muy especial para ustedes hoy lunes 9 de marzo. Desde ya un saludo muy cordial para todos, especialmente para los que se encuentran enfermos, los que están débiles, tristes, los que están trabajando mucho en este tiempo de la Cuaresma. Un abrazo muy grande para todos. Que el Señor les bendiga y les multiplique sus esfuerzos, su dedicación siempre por hacer la voluntad de Dios. Estamos a los pies del Maestro, después de haber celebrado ayer el tercer domingo de Cuaresma con el diálogo de Jesús nuestro Señor con la samaritana. Un diálogo muy provechoso para ella, lógicamente para nosotros también. Cristo Jesús que se muestra como agua, como vida eterna, como un protagonista del bautismo. Eso es lo que el Señor nos enseña con el diálogo con la samaritana. La sed que tiene Jesús nuestro Señor de llegar a nuestra alma, la sed de la samaritana de darle un rumbo claro y de un sentido a su vida, se acerca a Jesús y el Señor le aclara tantas dudas. El Señor, que es el camino, la verdad y la vida, le muestra la importante necesidad de acogerlo a Él como camino de salvación. Pues de eso hablaremos en este podcast. Hablaremos también de algunos episodios importantes en la historia de nuestra iglesia y también con la bienvenida especialísima a todos ustedes en esta tercera semana de Cuaresma. Ya nos preparamos para la recta final. Estamos comenzando ya la segunda parte de la Cuaresma, restándonos otros 3 domingos antes de la Semana Mayor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra y seguir, estamos aquí a tu disposición. Es verdad, estamos aquí a tu disposición. Tú mandas, Señor, nosotros obedecemos. Tú diriges nuestra vida, nosotros caminamos detrás de ti. Eso es lo que sentimos en este nuevo amanecer, en este nuevo día. Gracias, Señor, por darnos la vida, por celebrar también el Día de la Mujer, el centro de la sociedad, el centro del mundo, el centro de la familia. Gracias a Dios por la mujer y por todo lo que tú realizas en ella y a través de ella. Gracias porque la mujer es el santuario de la vida, porque de ella provenimos todos y porque tu corazón de padre siempre está en el corazón de nuestra mamá. Tu paternidad, amado Señor, dirige el corazón de cada mamá. Gracias por la mujer. Gracias por la mujer que es soltera, por la mujer que es casada, por la mujer que es religiosa. Gracias, Señor, por la mujer que siempre se esfuerza por salir adelante y es ejemplo, lógicamente, para todos nosotros. Pero muy bien, esas campanas nos avisan que estamos en el momento de conocer la historia de nuestra iglesia. Muy bien, seguimos entonces conociendo ese siglo XVI cuando empezó la Reforma Protestante y vamos a ver cuál fue el papel de los diversos reformadores de la iglesia, llamémoslo de esa manera. Por ejemplo, vamos a hablar de Martín Lutero, vamos a hablar de Ulrico Zwinglio, vamos a hablar de Juan Calvino, vamos a hablar de Guillermo de Orange y nos daremos cuenta
todo lo que ellos tuvieron que hacer, lo que ellos tuvieron que definir para llegar a ese momento crucial de digamos, la división de la iglesia. División pues que tuvo, como ya les decía en algunos podcasts anteriores, hubo unas causas como el mal testimonio de los clérigos, un maridaje, digámoslo así, una unión muy profunda y muy estrecha del papado con el imperio sacro romano germánico, una estrecha relación entre la iglesia y el poder imperial, una mala conducta en cuanto a los bienes materiales, especialmente al dinero y al poder. Todo eso fue decepcionando a la sociedad europea, y las influencias también de los diversos del emperador y también de los diversos gobernantes de las naciones, quienes abrazaron, inclusive en el caso del luteranismo en Alemania, abrazaron pues todas esas reformas de Lutero, y eso fue caldo de cultivo para que en toda Europa prácticamente se vivieran momentos muy tristes en la división de la iglesia. Entonces, ya habíamos dicho que Martín Lutero en Alemania promulgó esas 95 tesis. En Wittenberg en el año 1517, y lo que decía Martín Lutero, grosso modo, es que la salvación solamente se da por la fe, que el principio de autoridad solamente es la Escritura, la Biblia como única fuente de autoridad, desconociendo la autoridad del Papa, desconociendo la autoridad de los clérigos, de los sacerdotes, prácticamente quitando los sacramentos, solamente el bautismo. Creía él en la Eucaristía, pero al quitar la autoridad papal y poner en tela de juicio la tradición de la iglesia y el magisterio, pues estaba en contra de dos de los pilares fundamentales de nuestra fe. ¿Cuál fue el impacto? Ya lo conocemos: la división de la iglesia. Tradujo la Biblia al alemán, democratizó el acceso a las Sagradas Escrituras. Recordemos bien que solamente era la iglesia la que podía tener acceso a la palabra de Dios, y estaba solamente en latín, de tal manera que la conocían solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes y algunos muy poquitos que conocían la lengua latina. Entonces, con la influencia de la imprenta que inventó Juan Gutenberg, pues Martín Lutero se dedicó a traducir la Biblia al alemán, de tal manera que la gente ya tenía una cercanía mucho más profunda con la palabra de Dios, aunque con algunos errores de traducción y de interpretación. Después de Martín Lutero llegó Ulrico Zwinglio en Suiza, y la diferencia con Lutero fue más radical en cuanto a la liturgia. Es decir, Zwinglio se dedicó más al aspecto de la liturgia, a reformar la liturgia y unos aspectos del culto divino, que eliminó sacramentos, eliminó las imágenes, eliminó las reliquias, la música litúrgica también. Entonces ese fue un golpe muy, muy duro para el culto cristiano católico. Y teológicamente hablando, chocó con Martín Lutero por la Eucaristía. Zwinglio sostenía que el pan y el vino eran puramente simbólicos, mientras que Lutero
creía en la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Entonces esa controversia entre los dos alejó muchísimo a Lutero de Zwinglio, al punto que pues Lutero no toleraba a Ulrico Zwinglio, quien también fue un reformista, siguiendo el ejemplo de Lutero, pero en Suiza. Llegó Juan Calvino, el calvinismo. Él promulgó una teoría muy controversial, la teoría de la predestinación. Él decía que Dios ya había predestinado a los que se iban a salvar y a los que se iban a condenar, que Dios ya sabía y les había dado a los justos unos dones, unos carismas para salvarse, y que a los que se condenarían, pues Dios no les había dado ningún don o carisma o facilidad o recurso espiritual para salvarse. Entonces él promulgó esa teoría, esa idea de la predestinación, y esa idea fue una de las ideas base para la creación, la organización del capitalismo. Y ya vamos a ver por qué. Resulta que Juan Calvino también promovió una vida austera, el trabajo duro y la disciplina moral severa. Y esas teorías, esa ética de la austeridad, del trabajo duro, de la disciplina moral, de que los que eran predestinados por Dios para salvarse tenían cosas materiales. En cambio, los que estaban destinados a la condenación no tenían nada. Es decir, los que estaban predestinados para la salvación eran inteligentes, utilizaban bien su inteligencia para los bienes materiales. En cambio, los que no habían recibido nada, pues eran más bien personas ya predestinadas a la condenación. Entonces los que estaban predestinados a la salvación se esmeraban mucho más por dar una buena imagen, mientras que los que estaban predestinados para la condenación pues ya no tenían así mucho que hacer. Y ahí empieza una tensión, una dialéctica entre clases, entre los buenos y los malos, entre el buen uso el uso de los bienes materiales, especialmente la economía, con aquellos que no tenían nada. Esas ideas fueron las que empezaron a cundir en Suiza, en parte de Alemania, al respecto del calvinismo, y también en parte de Francia. Y llega Guillermo de Orange en Países Bajos, en Holanda. Bueno, en esa época no era Holanda como tal, Bélgica, eran los Países Bajos. Aunque Guillermo de Orange no era un teólogo como los anteriores, era un líder de la revuelta de los Países Bajos contra el dominio de España, que era liderada por Felipe II, el monarca español. Entonces Guillermo de Orange se opuso a Felipe II, quien era el monarca español. Pues Guillermo de Orange se convirtió al calvinismo, defendió la libertad religiosa, convirtiendo a muchas provincias para el refugio de protestantes perseguidos. Es el padre de la patria de Holanda, de los Países Bajos, y una figura clave para consolidar el protestantismo en el norte de Europa. Entonces, esos 4 personajes hicieron de todo para dividir la iglesia. En el próximo podcast, que no se lo pierdan por favor, vamos a hablar del por qué el calvinismo influye en Europa en el auge del capitalismo. Ya unas pistas se las di hace un momento. Bueno, un momentín de silencio, un momentín de meditación para digerir todo esto, y ya vamos con la palabra de Dios.
Bien, gracias a Dios, porque a pesar de tantos momentos tan turbulentos, tan tempestuosos, sin embargo, aquí estamos, como católicos fervorosos, seguros de que la fe que profesamos, que vivimos, que celebramos, es la fe verdadera que nos configura con Cristo Jesús en este tiempo de Cuaresma. Bien, quiero hacer una referencia al Evangelio de ayer. En el diálogo de Jesús con la samaritana, Jesús llega al pozo de Sicar con sed, pero lo curioso del caso es que Jesús no tiene consigo ni un balde, ni un frasco, ni una botella, ni un cántaro, ni nada para sacar el agua. Entonces es tener sed pero sin tener en qué tomar o en qué sacar. Bueno, esa es apenas una cosa muy superficial que se me ocurre. Jesús llega al pozo y le pide de beber a la samaritana. Bueno, es lógico porque pues el Señor no tenía con qué sacar el agua, con qué tomar. Pero Él llega al pozo buscando agua. Y si Él tiene la intención de tomar agua en ese pozo es porque pues primero tiene sed y tiene cómo sacarla, pero al no tener, pide agua a la samaritana. Entonces el primer gesto, el primer rasgo es que Jesús tiene sed de acercarse al pueblo samaritano, un pueblo pues que no tenía una buena relación con el pueblo judío, pero Jesús sabe cómo llegar a cada persona. Llega, le pide de beber a esta mujer y aún así la mujer entabla un diálogo con el Señor y el Señor la conoce. Él conoce el corazón, el interior de cada uno de nosotros y sabe muy bien que esta mujer está con unas confusiones tremendas, con una falta de verdad, con una falta de claridad en el proyecto de vida, con una falta de enfocarse en lo que debe ser, sobre todo en el amor, en tener un esposo. Y el Señor le dice, llama a tu esposo, no tengo. Muy bien, has dicho la verdad, como quien dice, eso sí es cierto, claro que sí. Ha tenido 5 y el que tiene ahora no es su esposo tampoco. O sea, esta mujer, pobrecita, pues tiene un drama en la vida, se habían aprovechado de ella, ella también le faltó hacerse respetar, entregaba su corazón a cualquiera de esa manera y ahora estaba en las mismas, no tenía una claridad en lo que es el amor, en la entrega, al punto que está allí sola. Y el Señor toca su corazón, entra en su alma, la evangeliza, le muestra que Jesús es el camino, le muestra el proyecto de Dios, le da claridad en su vida y ella termina convencida de que Jesús es el Mesías y luego va y le cuenta a los demás que ha encontrado al Señor. Eso es muy especial, ese diálogo. Diálogo pues que tiene también el pueblo de Israel en la primera lectura, cuando clama a Dios, tenemos sed. En pleno desierto, Moisés clama al Señor y el Señor le concede la gracia de tocar la piedra en Meribá y brota la sed. El pueblo tiene sed. Esta mujer tenía sed, y no solamente de tomar agua y saciar la sed física, sino el pueblo tiene sed de la verdad, de acercarse al Señor, y el Señor se muestra con la figura del agua, con la figura del agua para mostrar que Él es quien puede darle la plenitud a su vida. A nosotros nos lo muestra con el santo bautismo. Entonces la samaritana queda convencida, queda amada y queda con la vida más clara. Y se convierte, así como en María Magdalena, en una mujer que va y le habla a los demás de Jesús.
Y Jesús se quedó allí gracias a esta mujer que con su corazón alebrestado por los hombres encontró en Jesús el camino de su vida, el proyecto de vida claro después de hablar con el Señor. El próximo domingo tendremos también un evangelio hermoso, el evangelio de San Juan, con la curación del ciego de nacimiento, también tomado de San Juan. Y dentro de 15 días tendremos la resurrección de Lázaro. Hoy, o en esta semana, Jesús como agua, fuente de vida. De hoy en 8 días, Cristo Jesús como luz, que le da luz, claridad al cieguito de nacimiento. Y dentro de 15 días, vida, Jesús que le devuelve la vida a Lázaro. Y de hoy, de ayer en 20 días, será el Domingo de Ramos. Bueno, entonces saquen ustedes sus conclusiones de este diálogo del Señor con la samaritana y que el Señor bendiga e ilumine a cada uno de ustedes. Les doy un abrazo en el comienzo de esta nueva semana. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Un abrazo especial, una bendición a ustedes, queridas mujeres, cuyo día no fue ayer exclusivamente. Ayer era un día para conmemorar unas manifestaciones de hace varias décadas. El Día de la Mujer es hoy, mañana, pasado, el otro mes, el otro año. Los días dedicados a la mujer deben ser todos los días, todos, así como el Día de la Madre, así como el Día del Padre, así como el Día de los Amigos, así como el Día de todo. Hoy es el Día de la Mujer, mañana también, todos los días. Ustedes mujeres son el centro, son la creación hecha por Dios que más se parece a Él. Bendiciones, un abrazo muy grande y seguimos en Cuaresma a los pies del Maestro. Amén.